Hola, buenos días a todas, a todos. Buenos días, profesora. Hola, Nuevamente, buen día. Buen día, profe. nuevamente por acá nos volvemos a encontrar. Me imagino que están un poco más tranquilos después del primer parcial, que los resultados fueron sorprendentes. Intentamos hacer preguntas más difíciles, pero evidentemente nos cuesta. Así que vamos a seguir trabajando con el seminario. Vamos a introducirnos hoy con un tema que me parece fascinante, que es el tema de los sueños. Entramos en la unidad 3 del programa del seminario. Vamos a empezar a trabajar con el tema de los sueños en Freud desde una perspectiva distinta a la que ustedes han trabajado en las materias de psicoanálisis, desde una perspectiva histórica. Antes de empezar con Freud, este es un tema que realmente me parece un tema fascinante. En general a mí me gusta empezar esta clase, cuando doy la clase presencial, leyendo algún relato de sueño que no tiene que ver con el psicoanálisis, en general, o buscar algún texto clásico, o algún texto distinto, o algún texto de Borges. Tengo a ver si logro mostrarlo a la cámara, este textito de Borges que es maravilloso, que es una antología de Borges que se llama Libro de los Sueños, donde Borges hace una antología de los sueños, desde sueños del Antiguo Testamento, sueños de la filosofía china, sueños de la antigüedad clásica, relatos de sueños del mismo Borges. No los voy a aburrir hoy con un relato largo, pero me interesa que ustedes puedan abrir un poco la cabeza con el tema de los sueños, y antes de entrar específicamente con el psicoanálisis, quería que podamos reflexionar juntos sobre el tema de los sueños. Desde que el mundo es mundo, los sueños existen, los sueños nos habitan, ocupan un lugar distinto en cada sujeto y en cada cultura, pero no hay sujeto sin sueños, y esto es realmente algo que debería sorprendernos, ¿no? Cómo los hombres y las mujeres han cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. Es muy difícil reconocernos en los antiguos griegos, pero de alguna manera nosotros soñamos, ellos y ellas también soñaban. Nos preguntamos, ¿sueñan los animales? Hay distintas respuestas de la ciencia, pero humildemente, para cada uno de ustedes, si ha tenido animales domésticos, perros, gatos, y uno los observa dormir, claramente uno tiene la impresión de que sueñan. ¿Con qué sueñan y cómo sueñan? Es una pregunta que no vamos a poder, que no nos van a responder, ¿no? Nuestros queridos animales domésticos, pero uno los ve sobresaltarse, los ve llorar, realmente son experiencias intensas las que a veces tienen nuestros animales. Cuando duermen, piensen que pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo, y también lo que a mí me resulta fascinante del tema de los sueños es que la ciencia claramente ha avanzado sobre el territorio de los sueños, pero no tiene demasiadas respuestas para darnos, ¿no? Ya a mediados de la década del 50 del siglo pasado, se ha establecido los ciclos del sueño, el famoso sueño REM, y a partir de ahí distintas fases del sueño. Se pueden medir las reacciones fisiológicas durante el sueño, qué tipo de hormonas, neurotransmisores, pero también, con escaneos cerebrales, se puede descubrir qué zonas del sueño se activan, qué zonas del cerebro se activan, qué zonas del cerebro se desactivan, cuáles se encienden, cuáles se apagan. Hay distintas hipótesis evolutivas sobre
las funciones del sueño, pero nos suenan, cuando uno lee estas hipótesis, la verdad que suenan un poco limitadas, ¿no? William Dennett, que fue un médico norteamericano que creó el primer laboratorio del sueño en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, y que describió las 5 fases del sueño, dice, experimentamos un sueño como real porque el sueño es real. El milagro es cómo el cerebro replica en el sueño toda la información sensorial que construye el mundo en que vivimos mientras estamos dormidos. Entonces, William Dennett, científico, laboratorio del sueño, quien describe las 5 fases del sueño, él mismo plantea todavía el sueño como un milagro, ¿no? Cómo replicamos mientras dormimos la información sensorial de los sentidos cuando los sentidos están apagados, ¿no? Cómo se producen las imágenes del sueño, de dónde vienen, cómo se almacenan. Son preguntas que, sobre las cuales todavía no hay respuesta. Y me parece que también es interesante que ustedes abran claramente el tema del sueño, más allá del psicoanálisis, para pensar cómo, el sueño, que es un material tan, ¿cómo decirlo?, tan lábil, difícil de asir, el tejido de nuestros sueños, al mismo tiempo también nos constituye como sujetos, ¿no? Algo tan particular y extraño como los sueños. Brevemente, porque no puedo evitar citar a nuestro genial Borges, dice en algún poema: cada noche nos impone su tarea mágica de tejer el universo, ¿no? Hay un trabajo que hacemos en nuestras noches que es muy distinto al trabajo que hacemos durante la vigilia. Y también vuelvo a Borges, en unas conferencias muy lindas que dio Borges en 1980 en el Teatro Coliseo, se llamó una serie de conferencias que si ustedes las googlean las van a encontrar, grabadas del mismo Borges, que se llaman 7 noches. Hay una conferencia en particular que es sobre la pesadilla, otro territorio, ¿no? ¿Qué pasa, no? Que dentro del campo específico de los sueños, lo que tiene que ver con los sueños particulares, que son las pesadillas, y donde Borges comienza diciendo que llega a la conclusión científica de que los sueños son la actividad estética más antigua. Claramente, sobre eso no hay duda, sobre la función que han tenido y siguen teniendo los sueños en lo que tiene que ver con la producción artística, en todas las ramas del arte, la literatura, el cine, la producción plástica. Claramente, los sueños son la actividad estética más antigua, tiene un componente, una base para el desarrollo de la ficción que es inestimable el valor del sueño. Y les leo muy brevemente, en esta conferencia de Borges sobre la pesadilla, cita a un escritor de principios del siglo XX, en realidad era un ingeniero aeronáutico, Dunn, que escribió un libro, dice Borges, no conozco título más interesante que el libro Un experimento con el tiempo. Ya sé que ya terminaron con Bergson, que ya se sacaron de encima Bergson, pero fíjense cómo resuena las ideas de Bergson en esta lectura de este libro. Dice Borges, citando a Dunn, en Un experimento con el tiempo, él imagina que cada uno de nosotros posee una suerte de modesta eternidad personal, y esa modesta eternidad la poseemos cada noche. Es decir, esta noche dormiremos, esta noche soñaremos que es miércoles, y soñaremos con el miércoles y con el día siguiente, con el jueves, quizás con el viernes, quizás con el martes. A cada hombre le está dado con el sueño una pequeña eternidad personal que le permite ver su pasado cercano y su porvenir cercano. Todo esto el soñador lo ve de un solo vistazo, de igual modo que Dios desde su vasta eternidad ve todo el proceso cósmico. Ahora bien,
¿Qué sucede al despertar? Sucede que como estamos acostumbrados a la vida sucesiva, damos forma narrativa a nuestro sueño. Pero nuestro sueño ha sido múltiple y ha sido simultáneo. ¿No es genial esta idea de que poseemos, o sea, el sueño nos permite poseer una breve eternidad personal donde de alguna manera el pasado, el presente y el futuro se dan simultáneamente, ¿no? Esto dice Borges, citando a Dunn, claramente con resonancias de Bergson. En este sentido, esta idea de que en el sueño pasan cosas distintas a las que pasan durante la vigilia. Freud va a poner el acento en el pasado, claramente desde la antigüedad la mirada de los sueños está puesta hacia el futuro, ¿no? Esta idea del sueño como augurio del futuro, como manera de anticipar el porvenir, digo, de preparar el porvenir, dirá Jung, de prepararse para lo que viene, mientras que Freud va a poner más el acento en la recreación del pasado, ¿no? Borges acá hace una síntesis, ¿no? En el sueño se dan simultáneamente el pasado, el presente y el futuro, y es nuestra manera de atisbar una percepción del tiempo y de nosotros mismos también, también distinta. Entonces, está claro que los sueños son una fuente inagotable y necesaria de la ficción, de una relación clarísima con la imaginación. La pregunta es, ¿qué relación tienen los sueños con la realidad? ¿No? Esta es otra, uno podría hacer innumerables preguntas, a mí me encantaría en algún momento poder dedicar un seminario entero al tema de los sueños, donde Freud sea solo un capítulo en esta historia, donde podamos leer literatura, filosofía, historia, y también a mí me ha llamado mucho la atención, y acá nos conectamos con la realidad y con la actualidad, cómo desde que empezó el desarrollo del virus, la cuarentena, la pandemia, no sé si ustedes han leído, han aparecido artículos en distintos lugares sobre qué pasa con los sueños durante el COVID, ¿no? Hay varios artículos de por qué, como reflexiones, búsquedas sobre sueños, pareciera que en este proceso soñamos más, tenemos sueños más vívidos, más intensos, con otras características, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y es más, me sorprendí, buscando, es una búsqueda muy, muy rápida, no me he detenido a investigar sobre este tema, pero hay una psicóloga de la Universidad de Harvard que ya ha publicado un libro que se llama Pandemic Dreams, Sueños de la Pandemia, donde ha recopilado más de 9.000 sueños sobre la pandemia, tratando de responder por qué soñamos de manera más vívida, pregunta que quizás nosotros podemos compartir o no durante la pandemia, ¿no? ¿Y qué nos ilustra estas lecturas sobre los sueños? Me he encontrado que hay un capítulo de la Asociación Psicológica Americana sobre los sueños, hay una revista sobre los sueños, no he mirado, una revista que se llama, a ver, disculpen, se llama, que dirige precisamente esta psicóloga, se llama Dare Barrett, una revista que se llama Soñando, Dreaming, The Journal of Association for the Study of Dreams, la revista de la Asociación para el Estudio de los Sueños, que pertenece a la Asociación Psicológica Americana, y además hay una asociación internacional para el estudio de los sueños. Yo todavía no he avanzado con esto, pero me parece interesante preguntarse, ¿qué están investigando hoy sobre los sueños? ¿Por qué son importantes los sueños? Y también he encontrado otras referencias de otra filósofa política española preguntándose también sobre los sueños vívidos en la pandemia. ¿Qué nos dicen? Está claro que hay alguna relación entre las situaciones estresantes y los sueños, ¿no? Y ¿qué preguntas uno puede hacer? ¿Qué es lo que uno puede responder sobre los sueños? Me parece que son preguntas que
vale la pena sostener, ¿no? Digo, todavía hoy, en el siglo XXI, no terminamos de saber por qué y para qué soñamos, ¿no? Más allá de maravillarnos, digo, cotidianamente con este funcionamiento particular que tienen los sueños, ¿no? Y ahí es donde las respuestas evolutivas que yo he leído sobre los sueños, digo, soñamos para limpiar el sistema, soñamos para aprender mejor, suenan como, digo, imágenes que están muy tomadas de un modelo de pensar el cerebro como una computadora, ¿no? Como si fuese, como ¿cómo decirlo? Como si fuese la limpieza, que necesitamos vaciar el sistema para poder aprender, para poder consolidar la memoria. La verdad es que es una respuesta poco satisfactoria, ¿no? Demasiado general, ¿no? Y pensada también con determinada lógica de pensar el cerebro como una computadora que necesita limpiarse. Yo creo que hay que seguir sorprendiéndose con el contenido de los sueños, y en relación a esto, y también me encontré a comienzos de la pandemia, leyendo, descubriendo un librito precioso que no conocía, un librito de 1966, después si quieren les paso el dato, un librito de una periodista judío-alemana, que en 1930 decide recopilar los sueños del Tercer Reich. Es un libro que se llama El Tercer Reich de los Sueños, es un libro que se publicó en inglés en 1966, descubrí que hace poco hay un grupo de gente en Rosario que lo tradujo al castellano en Chile el año pasado, y este librito lo que se propone Charlotte Berat, que es la autora de este libro, es tratar de entender cómo funciona el totalitarismo a partir de los sueños. Es un libro que no está armado científicamente, pero sino que ella empieza a interesarse por los sueños y trata de introducir una categoría que puede ser discutible también, de la idea de sueños políticos. Son sueños que no nos dan una respuesta sobre la psicología del individuo, sino sobre la psicología de una sociedad, sobre la psicología del terror. Cómo se va armando, cómo el individuo empieza a formar parte del engranaje, cómo empieza a hacer una ruedita dentro del territorio del terror. Cómo empieza a procesar la violencia, pero no en términos individuales, sino en términos sociales. Realmente la vida de Charlotte Berat, de esta periodista alemana, daría casi para un documental la historia de cómo fue recopilando los sueños, y también para preservar los sueños, ella iba mandando cartas al extranjero, modificando algunos términos precisamente, en vez de hablar de Hitler, hablaba de el tío George, en vez de hablar de Goering, hablaba de el tío Hans, y en vez de hablar de totalitarismo, hablaba de gripe, y usaba distintos tipos de enfermedades para, de alguna manera, disimular estos sueños. Finalmente logra irse de Alemania en 1939, y pasa cierto tiempo hasta que publica este libro en Estados Unidos. Lo interesante de la lectura que hace Berat es esta idea de que los sueños tienen una historia súper individual, y cómo estos sueños van dando cuenta de un proceso de transformación política particular. Este libro es retomado, también esto me parece importante subrayarlo, por un historiador alemán, Reinhard Koselleck, que es un historiador alemán realmente muy importante dentro del campo de la historia conceptual, quien en su libro Futuro Pasado tiene un capítulo específico sobre sueños y terror, donde este historiador se pregunta si los sueños pueden ser utilizados como fuentes históricas, ¿no? Y acá es donde a nosotros nos interesa
como historiadores, ¿son válidos los sueños, digo, para pensar la historia? ¿Qué información distinta nos dan a diferencia de otro tipo de fuentes? Lo que dice Berat es que, por ejemplo, cuando una persona se sienta a escribir un diario personal, un diario íntimo, se trata de actos de voluntad deliberados, donde uno ordena, clasifica, borra, subraya, mientras que, dice Berat, la diferencia con los sueños es que los sueños se escriben de manera independiente de la voluntad de los autores. Los sueños son dictados por la dictadura. Esto es lo que dice Berat, y los sueños nos sirven para dar cuenta... Pero vivió toda su vida en Viena. ¿Qué? Disculpen. ¿Alguien quería agregar algo? Ahora me fijo si tengo algo a... Bien, vuelvo. Perdón, profe, Sí. ¿este libro de Charlotte lo tiene digitalizado para mandar? Lo tengo digitalizado en inglés, así que si les Bueno. interesa, en castellano no lo encontré, porque lo publicó una editorial de Chile el año pasado, pero... No, está bien, por suerte me manejo en inglés, así que me interesaría si tiene para mandarlo. Sí, después lo agrego al Drive. Perfecto, gracias. Y digo, los usa como testimonios para mostrar cómo la realidad se transforma en pesadilla, ¿no? Esta es la idea de Berat, que de alguna manera lo hace de modo casi intuitivo, ¿no? Se le ocurre empezar a coleccionar sueños en la década del 30, y digo, les cuento un par de sueños de los cuales ella recopila, que tienen como una fuerza. Quizás lo interesante de estos sueños es como la condensación que presentan estos sueños, casi les diría como si fuesen esquemas, como si fuesen cuadros de una historieta, como si fuesen, casi les diría memes contemporáneos, los sueños que recopila Berat. Les cuento dos sueños que son claramente significativos. Una es un sueño de un médico de 45 años en 1934 en Alemania. El relato del sueño es el siguiente: dice este médico judío, después de la consulta, a las 9 de la noche, me quiero echar tranquilamente en el sofá con un libro, cuando de pronto, dice esta persona, mi habitación, toda mi vivienda se queda sin paredes. Aterrado, miro a mi alrededor y todas las viviendas, hasta donde alcanza mi vista, han quedado sin paredes. Y oigo rugir el altavoz: por decreto se suprimen las paredes hasta el 17 de este mes. ¿No? ¿Cómo es el sueño de este médico, llamémoslo Juan, ¿no? Que sueña que todas las viviendas de Alemania se quedan sin paredes, todos los hombres y las mujeres quedan claramente expuestos, ¿no? Y este sueño, que dice él, escribió la mañana siguiente y después soñó que era acusado por escribir sueños, ¿no? Cómo empieza a funcionar el miedo incluso, ¿no? Dentro de los propios sueños. Y en línea con esto, el segundo sueño que quería compartir es el de una mujer. Perdón, ¿sabemos en qué año fue este primer sueño? 1934. Ok. Este segundo sueño es un sueño de 1933, de una mujer que dice que lo soñó en inglés por precaución, ¿no? Fíjense cómo van introduciendo ciertos mecanismos en los sueños, y dice esta mujer, en lugar de los carteles de las calles que ya habían sido abolidos, había pósters en cada esquina en las que se proclamaba en letras blancas sobre fondo negro las 20 palabras que no se podían decir. Dice, no recuerdo bien, recuerdo la primera palabra de esta lista que estaba prohibido decir. La primera era Lord, God en inglés,
y la última palabra que recuerdo es yo, ¿no? El mí mismo, ¿no? Estas son las palabras prohibidas en Alemania en el sueño de esta mujer, soñado en inglés para evitar la censura, ¿no? Fíjense cómo empiezan a introducirse, cómo en esta pequeña eternidad personal empiezan a reproducirse e introducirse las variables del contexto, ¿no? Lo que señala algunos lectores de estos textos es como uno va viendo este proceso, ¿no? Uno puede ver claramente, ya está estudiado cuáles son los rasgos del totalitarismo, cómo se produce, cómo esto va mellando en el individuo, y lo sorprendente de esta conversión del individuo en no persona, que es una de las características del totalitarismo, aparece ya representado en los sueños. Y lo interesante que plantea Koselleck, que es este historiador que analiza el libro de Berat, y también introduce cómo estos sueños son muy diferentes a los sueños de los campos de concentración, ¿no? Los sueños efectivamente en situaciones donde ya no hay posibilidad de lenguaje, donde el contexto es, donde el horror ya claramente está instalado, y ahí también él recopila, a mí me gustaría seguir trabajando sobre esto, donde él toma la cita de Primo Levi, que que es uno de los testimonios más conmovedores, ha escrito 3 libros, estuvo prisionero en campo de concentración, de los escritos más conmovedores sobre el Holocausto, donde Primo Levi señala que los sueños no son siempre nuestros, los sueños no siempre son nuestros, y que la violencia de los sueños nos viene insuflada de afuera. Y también, nos estamos quedando, esperen que cierro esto, el aviso de Zoom, y ahí Koselleck cita a otro autor que yo no pude encontrar, que es Jean Cayrol, que es un poeta francés que estuvo prisionero también en campos, que participó de la resistencia francesa y fue prisionero en campos de concentración, que él introduce la distinción entre sueños de salvación y sueños de futuro, y donde esta idea me pareció, realmente para seguir pensándola, todavía no podría sacar conclusiones, donde él dice que precisamente el prisionero que se va a salvar, los sueños de salvación son sueños donde desaparecen los lazos con el pasado, donde en general son sueños de paisajes, son sueños de música, son sueños arquitectónicos, son sueños mucho más inespecíficos, son sueños más abstractos, mientras que los sueños de futuro son sueños que condenan al soñante a la muerte. Dice, el prisionero del campo de concentración que sueña con su vida pasada, que reconstruye en sus sueños su vida pasada, de alguna manera son presagios de muerte, ¿no? Como si los prisioneros que quedaran demasiado anclados en el pasado, demasiado aferrados a su vida pasada, que sueñan con su casa, que sueñan con su hogar, son prisioneros que están condenados a muerte. Y acá Víctor Frank, famoso psiquiatra existencialista, que también estuvo prisionero en un campo de concentración, cuenta, cuenta en algún lugar, no sé bien dónde, pues esto lo leí citado por Koselleck, que había soñado específicamente el día de su puesta en libertad, que fue el día de su muerte, ¿no? Esta idea de que la seguridad, los sueños le daban seguridad a la vida hogareña, eran sueños que de alguna manera se convertían en signos de muerte, ¿no? Esto a mí me dejó impactada, nunca había leído sobre esto, hay todo un capítulo para leer que me interesaba compartir con ustedes para poder abrir toda la gama enorme de posibilidades que nos abren los sueños, por un lado, en lo que tiene que ver con la génesis de la fantasía,
y lo que tiene que ver con la imaginación y con todo el desarrollo de la ficción. Pero por otro lado, nosotros como psicólogos, como investigadores, poder pensar cuál es la relación entre los sueños y la realidad, qué pasa en situaciones extremas, qué pasa en situaciones como esta, ¿de qué nos sirve compilar sueños de la pandemia? ¿Qué podemos encontrar en estos sueños? ¿Qué nos pueden decir sobre nuestra época? ¿Es algo que nos lo pueden decir ahora? ¿Es algo que ustedes piensen que Charlotte Berat publica sus sueños sobre el totalitarismo casi 30 años después? ¿No? Son situaciones que uno quizás puede leer, los sueños como fuentes históricas, uno las puede leer a posteriori, ¿no? ¿Qué podría decir un investigador del futuro sobre los sueños de la pandemia en este contexto? ¿Qué es lo que se está gestando? No sé si es algo que uno puede leer o anticipar o pensar hoy, ¿no? Sino quizás es algo para que tendremos que dejarle a algún investigador, a un lector, a un psicólogo del futuro. Bien, en este punto, cierro esta breve introducción con otra pregunta, ¿no? Si los sueños provienen de lo desconocido o provienen de lo reprimido, ¿no? Freud tiene una respuesta sobre esto claramente, que es a donde nos vamos a detener. Veremos que, Jung tiene otra lectura, que tiene más que ver con pensar los sueños del lado de lo desconocido, no solo de lo desconocido actual, sino de lo desconocido ancestral, ¿no? Para Jung, y si tenemos tiempo vamos a detenernos al final sobre, no hoy, pero en las próximas clases sobre Jung, esta idea de que los sueños nos conectan de alguna manera con la historia de la humanidad y con este inconsciente colectivo, ¿no? Para Freud los sueños tienen que ver con lo reprimido, y ahí también nos encontramos con que de alguna manera lo que hizo Freud fue, uno podría decir, subjetivizar los sueños, personalizar los sueños, ubicarlos, y esto es lo que ustedes también leyeron con Politzer, ubicarlos como nuestra escena más personal, los sueños, nuestra escena más personal, e incluso nuestra escena familiar, ¿no? Esto ha sido criticado por, un libro muy famoso en la década del 70, que creo que ya hoy no se lee, que es El Antiedipo, de Deleuze y Guattari, donde lo que ellos plantean es que le hace una crítica muy fuerte a Freud, diciendo lo que hizo Freud fue restringir, acomodar el deseo en la alcoba conyugal, ¿no? Lo que hizo Freud con los sueños, y en general con el deseo, fue circunscribirlos, limitarlos a la habitación de papá y mamá, ¿no? Entonces para Freud los sueños de alguna manera se juega lo reprimido en esa pequeña historia familiar. Ahora vamos a introducirnos con Freud y esta escena familiar. Quizás alguien tiene, antes de entrar directamente con Freud, alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere plantear alguna inquietud con respecto a mi apertura de la clase de hoy. Ahora, hay algo respecto de lo que usted mencionó de Primo Levi. Él dice en uno de sus libros que estaban todo el día hablando de comida, lo cual se entiende. Sí. Y por lo tanto, y si pensamos en la línea de Freud, el motor del sueño, el deseo, uno puede llegar a entender ese deseo de soñar luego con comida. Sin embargo, él, cuando cuenta uno de sus sueños, habla no solo de la comida en sí, sino de cómo fue preparada el día antes en que tenían que partir para el campo de concentración. Y este recuerdo, en realidad, yo lo leí varias veces, ¿no? Me
me quedó asociado a una culpa propia de, él no pudo salvar a su familia, él no pudo salvar a su esposa, y siempre recuerda cómo las mujeres prepararon la comida el día antes, la pasta, decía. Y eso para mí es muy significativo, porque mientras que él dice que todos soñaban con comida, él le da una vuelta más y habla de este tema puntual de esa partida, de la reunión familiar, de la comida como rito, más que para satisfacer una necesidad. Eso me pareció algo muy importante en lo que él decía en ese libro. Bien, sí. Seguramente, digo, Salvador, digo, hay todo un proceso también, digo, en relación a los sueños en los campos de concentración, donde de alguna manera lo que plantea acá Koselleck y lo que plantean, digo, también Víctor Frank, es que a medida que pasaba el tiempo en el campo de concentración había que empezar a, digo, borrar, o de alguna manera borrar o desconectar, o en términos contemporáneos soltar un poco esta historia para poder seguir viviendo, ¿no? Y convertirse en esta no persona que era alguien en un campo de concentración. Los sueños se van vaciando, acá queda menos de un minuto, ¿no? Los sueños en el campo de concentración se van vaciando de contenido y se van transformando en estos sueños más, más abstractos para, digo, poder sobrevivir. Esto es lo que me parece impactante de estos sueños más de paisajes y de música que señala Víctor Frank, ¿no? En los campos de concentración. Pero bueno, salimos y volvemos a entrar ahora enseguida para seguir con esto, y si tienen alguna pregunta, las vemos ahora en un minutito. Entonces termina el Zoom.